Para encontrar el origen de este conflicto hay que viajar en el tiempo al menos hasta 2013 o 2014, cuando se suceden una serie de acontecimientos de alcance. Entonces surge y se desarrolla en Kiev, la capital de Ucrania, el movimiento de protesta europeísta llamado Maidán contra el presidente ucraniano en aquel momento, Víktor Yanukovych, que era cercano a los intereses rusos, y acabó con Yanukovych en el exilio y en la convocatoria de elecciones. Rusia es la nación más grande de la Tierra, un verdadero continente, y su territorio se extiende desde el centro de Europa hasta el extremo de Asia. Durante buena parte del siglo XX, Rusia existió dentro de un estado aún más grande que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS por sus siglas. Ese estado nació cuando, después de la revolución de 1917, el imperio de los zares de Rusia se deshizo y un número importante de países surgieron de sus cenizas: Polonia, Estonia, Letonia o Lituania, pero también otros como Ucrania, Georgia y por supuesto la República de Rusia. Rusia se convirtió en el primer estado socialista del mundo. Estaba dirigida por los bolcheviques, un partido antiliberal y antidemocrático que, si bien inició algunas leyes progresistas e innovadoras, controlaba la sociedad con una dictadura marcada por la violencia y la imposición. Los bolcheviques querían crear una sociedad igualitaria, pero para ella suprimieron las libertades ciudadanas y los derechos civiles. Destruyeron así la primera democracia parlamentaria que se había creado en Rusia. Cuando la Rusia bolchevique se consolidó, comenzaron a atacar a los países que la rodeaban. En unos pocos años Rusia invadió y recuperó muchos de los territorios que habían perdido. Los incorporó a la URSS. Uno de ellos fue Ucrania, un territorio muy amplio del que una parte quedó en manos de Polonia. Sin embargo, en la Edad Media había existido un primer estado ucraniano, la Rus de Kiev, que también se considera el inicio de Rusia. Cuando en el siglo XVIII Rusia se convirtió en un imperio, casi toda Ucrania quedó en sus propias manos. La cultura y el idioma ucraniano fueron menospreciados y perseguidos durante muchos años, y la lengua ucraniana se consideraba mero dialecto de la rusa. La cultura propia se veía como campesina, pobre y poco sofisticada. Las élites culturales ucranianas lucharon por una autonomía en el imperio, y cuando este se hundió tras la revolución, intentaron crear un estado independiente. La reconquista del país por los bolcheviques tuvo primero una cara amable. Se permitió el florecimiento de la cultura y la lengua, pero luego la política se hizo muy restrictiva, y las políticas de los bolcheviques llevaron al país a una gran hambruna llamada Holodomor, en la que murieron millones de ucranianos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron la Unión Soviética y provocaron una enorme destrucción en Ucrania, asesinando a millones de personas, incluyendo a casi toda la población judía. Ucrania fue uno de los escenarios del Holocausto. Una parte de los ucranianos colaboró con los nazis para lograr su independencia, cometiendo muchos crímenes, y otra parte luchó contra los invasores nazis y consiguió expulsarlos del país junto con el ejército de la URSS. Con el tiempo, Ucrania dentro de la URSS se recuperó y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión. Tenía una gran industria y era considerada como el granero del país. Producía una gran cantidad de trigo y pan. Cuando en 1991, tras las muchas tensiones, la URSS se disolvió, los países que la componían se hicieron independientes. Ucrania también votó en un referéndum masivo y a favor de su consideración como estado propio. Ucrania es un país muy grande donde casi la mitad de la población tiene como lengua materna el ruso y se sienten vinculados a Rusia. Había mucha indecisión acerca del camino que tenía que tomar Ucrania: ir a la Unión Europea y occidentalizarse, o mantenerse bajo la influencia rusa. Muchos ucranianos pensaban que era posible tener ambas cosas a la misma vez. Sin embargo, en medio de una crisis política en 2014 y con el presidente Víktor Fyodorovich Yanukovych en el exilio por el golpe de estado, y con manifestaciones y violencia callejera, el presidente ruso Vladimir Putin decidió convocar un referéndum sobre el estatus político de la península de Crimea, y se celebró en la ciudad de Sebastopol el día 16 de marzo del 2014. Originalmente fue fijada para el 25 de mayo de 2014 y posteriormente para el 30 de marzo, pero se adelantó y consultó sobre el retorno a la Constitución de Crimea de 1992, que formaba parte de Ucrania.
También impulsó levantamientos en dos provincias fronterizas con Rusia, Donetsk y Lugansk, que convirtieron esa parte del país en una zona de guerra durante muchos años. Y los intentos de acuerdo en la ciudad bielorrusa de Minsk no sirvieron de mucho, ya que Angela Merkel, que desempeñó las funciones de canciller de su país, Alemania, desde 2005 a 2021, admitió que esos acuerdos se usaron para ganar tiempo mientras armaban a Ucrania para pelear en contra de Rusia por la reciente anexión de Crimea. Durante años de tensión entre los dos países fue creciendo. Y Rusia acusó al gobierno ucraniano de ser ilegal y de apoyarse en la ultraderecha occidental. Sin embargo, Occidente colectivo con Estados Unidos a la cabeza presionaron para que Ucrania fuera parte de la OTAN. Sin embargo, hay que recordar que cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991 existió un tratado donde Europa se comprometía a no expandir a la OTAN a la frontera con Rusia. Y para los que no saben quién es la OTAN, ahí les va. Es la unión de toda Europa, Estados Unidos y Canadá militarmente, y se formó después de la Segunda Guerra Mundial, y su objetivo fue contener a cualquier país que surgiera como la Alemania nazi de ese entonces. Sin embargo, hoy día la OTAN es el brazo armado de Estados Unidos para someter a cualquier pueblo o país que no quiera seguir las directrices de Washington. La razón por la que Rusia decidió incrementar la presión y llevar a su ejército a la frontera con Ucrania, hasta que el 24 de febrero de 2022 decidió lanzar sus tropas desde diversos puntos de la frontera, bordeando ciudades, aeropuertos y vías de comunicación. Sin embargo, para muchos rusos, Ucrania sigue siendo un territorio muy ligado a ellos, algo que también piensan muchos ucranianos, pero los rusos también consideran a Ucrania un hermano menor.